realmente hay una dinámica interesante. O sea, vemos que de alguna manera los niveles de desempleo no son altos, o sea, lo cual quiere decir que el empleo es alto, ¿verdad? Estamos entre 5% más o menos, 6% para las mujeres, ¿verdad? Siempre con una pequeña brecha, digamos, de género, ¿verdad? Pero tenemos que el total país está a 5%, 4,6% de los hombres y 6,1% de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esa es una tasa de desempleo, no te digo bien buena, pero no es alta. O sea, estamos poquito por encima tal vez de una economía trabajando casi a full, ¿verdad? O sea, no podemos pretender tener cero desempleo, pero en un mundo ideal te diría que una tasa del 2-3% sería, no, menos es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces nosotros estamos un poquito por encima de eso. Si bien uno puede decir es el doble, pero en realidad en términos porcentuales es 2 o 3% más nomás, ¿verdad? Por un lado, yo creo que también la economía presentó signos positivos, viendo un poco los resultados de la cosecha y bueno, eso nos va a dar a nosotros condiciones de buen crecimiento para la economía. La economía va a crecer en condiciones razonables, estamos viendo también un descenso continuo de la tasa de inflación. Estamos a interanual 3,4, a fin de año fue 3,7, fines de enero 3,4, caída de la tasa de política monetaria. Y un poco llamativo es que si uno mira la tasa de política monetaria, ¿verdad? 6,25, uno ve que la tasa de interbancaria está un poco más baja, 6,1. Ese es un tema llamativo en el sentido de que pareciera que hay liquidez en el mercado. Por lo tanto, uno esperaría que esa liquidez existente se convierta en los próximos meses en mayores créditos. Y eso debería generar una dinámica para complementar el crecimiento de la economía agrícola que sí ya definitivamente ya se va a dar, se dio, ¿verdad? Por el resultado, como que nosotros en los 2 primeros meses generalmente ya tenemos los resultados del sector de soja, fundamentalmente. Entonces ahí una parte importante de la economía ya se está generando, ¿verdad? Aníbal, estos datos de empleo guardan una correlación con lo que es la recuperación en algunos casos de diferentes segmentos económicos y bueno, las complicaciones que están teniendo otros. De repente el sector de la construcción en el año 2023 tuvo muchas dificultades y en cierto modo esto también se evidencia dentro de los datos de empleo. ¿Esos desempeños sectoriales también se ven establecidos dentro de los datos de empleo, Aníbal? Totalmente. De hecho, eso debería reflejar un poco de acuerdo a cómo se comporte el sector construcción, que es uno de los que más emplea. Construcción y comercio serían los que tienen servicios en general, que la mayor parte del empleo se corresponde con ellos, ¿verdad? Nosotros podemos ver de que de acuerdo a cómo se comporten esos sectores, va a cambiar el empleo, dado que el sector agrícola no es un sector que utilice mucha mano de obra. Otro tema que nos puede hacer, en esa relación que nos puede hacer sentir relativamente confiados, digamos, es la liquidez del sistema financiero. Eso probablemente va a facilitar el comercio. Un poco dependemos de finalmente cuáles son las condiciones. Un tema importante para el comercio siempre son nuestros vecinos, ¿no? Cuando vienen a comprar de nosotros, los brasileños, los argentinos, el comercio florece en general, especialmente el comercio de frontera, ¿verdad? Pero en general hay una afluencia en turismo de compra importante que suele venir a Paraguay. Y ahí tenemos el empleo, creo que importante en este proceso.
Aníbal, una cuestión que siempre también estamos monitoreando es el tema de la informalidad en Paraguay, que tiene definitivamente su impacto económico y bueno, en términos de lo que es el empleo también, evidentemente se va notando, ¿verdad? La informalidad es evidentemente una cuestión que nosotros tenemos que hacer frente para ir mejorando la economía paraguaya y el mercado laboral. Bueno, ese es un problema endémico de la economía paraguaya. O sea, la informalidad, el más optimista te dice que es el 40%, ¿verdad? Y uno sale un poco nomás de la capital y de repente ve que es difícil conseguir facturas en muchos lugares, ¿verdad? Entonces probablemente esa informalidad es más alta. Y si uno mira nuevamente en el lado del empleo, empleo de calidad, digamos, uno ve que la cobertura del Seguro Social, de IPS, por ejemplo, en general, es aproximadamente el 25% nomás de toda la fuerza laboral. Entonces vos estás viendo que el 75% no tiene esa cobertura, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, mira, lo llamativo, tenés el desempleo 5 o 6%, ¿verdad? Y tenés cobertura 25% solamente. Lo cual, ¿qué es lo que te está diciendo? Que el empleo en general no es de calidad, no tienen todos los servicios. Es más, los montos que dice la encuesta permanente de hogares respecto al promedio de salarios son de 3.300.000 para los hombres y 2.500.000 para las mujeres. O sea, estamos hablando promedio básicamente del entorno del sueldo mínimo, ¿verdad? Y eso es bajo, considerando que hay mucha gente que tiene salarios superiores a eso. Y por otro, lo cual quiere decir que también hay mucha gente que tiene salarios inferiores a ellos. Y si suma el hecho de la informalidad, en el sentido de que no tienen cobertura social, pues está habiendo una situación de mala calidad de empleo y no tan buenas condiciones de vida, por sobre todo el riesgo que eso implica, ¿verdad? El riesgo que implica para el lado de salud, que si tienen problemas probablemente no van a tener la cobertura que deberían de tener. Y por otro lado, para la vejez tampoco no se tiene esa cobertura, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un balance complicado. O sea, vos tocaste el tema, al decir informalidad, es un tema gravísimo y complicado. Creo que el gobierno había prometido 500.000 empleos nuevos en este periodo, un gran desafío. Bueno, vamos a ver si es posible lograrlo. Ojalá que por lo menos mantengan adecuadamente las obras públicas. Entonces, mientras se van generando empleos por el lado del sector privado, va sirviendo de colchón el sector público. Claro, Aníbal, me parece que tocaste también un punto importante. Esta promesa del gobierno requiere de una economía normalizada relativamente y avanzando a un muy buen ritmo, ¿verdad? Teniendo en cuenta también las proyecciones de crecimiento económico. En líneas generales, también habría que ver ese punto de la informalidad, ¿verdad? No queremos generar tampoco muchísimos puestos de empleo que trabajen otra vez en la informalidad, ¿verdad? Con todas las debilidades que eso se genera también con relación a la economía misma y la estructura, por ejemplo, los sistemas previsionales y demás. Son cuestiones que se tienen que atender en nuestro país. Imagínate que eso es realmente un gran desafío, Eduardo, porque hoy mismo, si uno mira la situación del Seguro Social, por ejemplo, vos tenés un problema gigante ya hoy de cobertura en porcentajes, pero por otro lado tenés que el IPS no da abasto en la parte de salud. ¿Qué pasaría si entran 500.000 nuevos asegurados? Imagínate. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con ese tema si entran 500.000 nuevos asegurados? O sea, tendríamos no me quiero imaginar, ¿verdad? Si hoy ya tenemos quejas con todo esto, la capacidad misma de adaptación, a pesar de que pueda generar algún ingreso adicional, pero la capacidad misma de atenderle, de generar la infraestructura que se requiere para ello, ¿no?
no, es un desafío. Realmente un desafío grande, ¿verdad? Entonces, yo pienso que para mí el gobierno debería centrar todas sus fuerzas en eso. No veo otra. Entonces, porque se supone que esos 500.000 empleos no van a ser empleos informales, ¿verdad? Van a ser empleos formales, de calidad. Y eso genera lo que te estoy diciendo. Y ni qué decir el problema que también se genera para ya déficit fiscal, déficit actuarial que ya tiene hoy el IPS, ¿verdad? O sea, por un lado, el, la gente adicional al sistema pareciera ser una bonanza y algo positivo en el sentido de que va a generar un flujo de caja mayor. Pero si ya uno tiene un esquema de déficit actuarial, probablemente más gente lo que está haciendo es empeorar la situación del problema del déficit actuarial. Entonces, creo que concomitantemente con esta creación de empleo, una reforma que no puede esperar es la reforma del sistema de pensiones y de los sistemas de salud. No, para mí no hay forma de esperar, porque si nosotros esperamos, lo único que vamos a hacer es generar un déficit mayor para las generaciones futuras. Aníbal, una cuestión que te quería plantear o consultar también, guarda relación con que de repente nosotros cuando vemos las noticias de los Estados Unidos, en este país están muy pendientes, por ejemplo, de los datos de empleo y cómo esto va impactando después en las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y tiene toda su connotación los datos del mercado laboral. Evidentemente no quiero comparar la economía paraguaya con la economía de los Estados Unidos, pero ¿qué te parece que en cierto modo también impacta estos datos de empleo cuando hablamos en el caso específico de la economía paraguaya? ¿Hay algún tipo de impacto, indicador que también se vaya moviendo de acuerdo a esta evolución de los datos de empleo? Hay una pequeña gran diferencia que es importante considerar, Eduardo, y que explica el comportamiento allá. La Reserva Federal tiene dentro de su mandato, como parte de su mandato, el pleno empleo o la búsqueda del pleno empleo. El Banco Central del Paraguay no tiene eso dentro de su mandato. Entonces, esa es una gran diferencia. Acá nosotros, buscamos? Buscamos la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. Esa es toda la función del Banco Central. Entonces, si bien uno lo mira y lo considera dentro de los temas, pero no va a ser la prioridad, ¿verdad? Definitivamente no forma parte del mandato y uno no puede pedirle eso al Banco Central. Además, mi visión es que el Banco Central en general, en ninguna parte del mundo, puede generar empleo. O sea, tal vez puede apoyar el crecimiento temporal del empleo con menores tasas que facilita mayor financiamiento, pero eso es en el corto plazo, que estructuralmente uno no puede esperar que con política monetaria se genere empleo y crecimiento. O sea, la política monetaria, por definición, es monetaria y su rol es un rol nominal, es un rol de anclar los precios, anclar las expectativas, darle estabilidad para que funcione el sistema de precios, para que el sistema de precios transmita la información apropiada a los agentes económicos y aquellos productos cuyo precio está subiendo en un esquema ordenado y de baja inflación son aquellos productos que la gente más quiere. Eso es lo que te está diciendo el sistema de precios. Y eso tiene que funcionar bien. Y ese es el rol del Banco Central, hacer que ese sistema de precios provea la información a las empresas para que las empresas puedan de alguna manera saber qué producir y qué la gente quiere. Ahí es donde funciona esa famosa mano invisible que se habla del sistema de precios y que hablaba Anne Smith, ¿verdad? Y nosotros no vamos a poder trabajar desde el Banco Central, ni le podemos pedir al Banco Central que genere empleo. Si uno mira
Yo no te niego, yo estoy seguro que los directores del Banco Central están atentos a los datos y dicen, bueno, si hay demasiado desempleo, tal vez le vamos a ayudar un poco y coordinan con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Industria y Comercio, y que de alguna manera, no Hacienda, disculpa, es Economía y Finanzas ya, coordinan ellos y dicen sí, pero finalmente no es su mandato, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá tenemos que considerar eso. No podemos pedirle al Banco Central eso también. Aníbal, en el escenario económico del 2024, creo que todo está planteado para que el empleo siga teniendo una dinámica positiva. Estabas hablando de las tasas de interés que están convergiendo hacia la neutralidad. Esto evidentemente favorece a la dinámica crediticia y de los diferentes sectores que componen a la economía. Tenemos una inflación estable, tenemos proyecciones de crecimiento económico un poco menores a las del año 2023, pero con un crecimiento más homogéneo de los diferentes segmentos, ¿verdad? En líneas generales estamos hablando de que hay muchos sesgos alcistas para lo que sería el mercado de empleo y tal vez algunas cuestiones que habría que considerar sería el escenario regional o tal vez algunas cuestiones que podrían incidir en cierto modo en el ámbito económico y la dinámica de ciertos sectores específicos, pero a grandes rasgos estamos hablando de un escenario favorable. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, el primer punto que tocaste me parece clave. O sea, podemos esperar un poquitito de baja de la tasa de política monetaria, pero yo ya no creo mucho. O sea, estamos en 6,25. La, los libros de texto te dicen que probablemente una tasa neutral es 2% más de la tasa de inflación esperada, 1,5, 2, por ahí en ese entorno. Entonces, si es 4 nuestra inflación meta, deberíamos esperar que 5,5, 6 sea la tasa de política monetaria, ¿verdad? Y estamos 6,25, ¿verdad? Estamos ahí nomás, por lo tanto, yo creo que tal vez bajen un poquitito más, pero ya no deberíamos esperar demasiado. Eh, Menos ya sería, o sea, menos podría ser si se quiere de alguna manera generar condiciones crediticias muy favorables, pero tal vez en un escenario de una economía creciendo y todo eso, no sería recomendable eso. Por lo tanto, coincido con tu análisis, estamos ya ahí cerca. Sí tenemos liquidez, ese número de 6,1 comparado con el 6,25 de la tasa interbancaria, eso te dice. Hay liquidez, los bancos quieren prestar, por eso están dispuestos hasta a prestarse entre ellos a una tasa más baja aún que lo que podrían colocar en el Banco Central, ¿verdad? Ese es un buen indicador, ¿verdad? De que tienen dinero remanente ahí. Y el resto, las proyecciones son positivas. Esperemos, veamos cómo se comporta el clima. Esa es una variable que no controlamos. Eh, entonces, un poco, si esto viene en una temporada de lluvias importantes, probablemente la niña, ¿verdad? Siempre me confundo cuál es cuál. Eso nos daría, eh, si no nos pega muy, muy fuerte, sería positivo, ¿verdad? Para el país, por el sector agrícola. Pero hay que estar atentos. O sea, yo creo que adicionalmente, o sea, lo primero que dijimos hace rato era que teníamos que ver el tema de la reforma previsional. Creo que ahí no se debe esperar, haciendo los temas de creación de empleo y todo esto, pero sin esa reforma creo que no vamos a ir lejos. Otro tema importante para mí es trabajar con la resiliencia de la economía a los factores climáticos. O sea, ya no podemos desconocer las condiciones de cambio climático que existen. Y yo no estoy acá haciendo este tema ya hasta ideológico, a veces que te dicen, no, eso es mentira. No, es una realidad. Estamos viendo condiciones de sequía mucho más seguidas de las que teníamos 20 años atrás. Estamos viendo inundaciones más frecuentes. Entonces, simplemente hay que prepararse, hay que tener una mejor infraestructura. O sea, yo no digo ni siquiera trabajar con mitigación del cambio climático, sino con adaptarnos.
que nuestra economía busque esquemas de adaptación a esa situación que es una realidad. Eso es muy importante porque nosotros dependemos de la economía agrícola, ganadera, ¿verdad? O sea, agrícola en sentido agropecuaria, te diría en general. Entonces, dos cosas para mí son claves a tener como elementos para asegurarnos el crecimiento a largo plazo. La seguridad social, una buena reforma completa. Y se hizo la primera parte, ¿verdad? Pero falta la parte clave, digamos. Y lo siguiente es trabajar con una economía resiliente a los cambios climáticos. Aníbal, puntualmente una cosa que te quería consultar, el tema Argentina, recordando de que anteriormente el tema de los tipos de cambio, los diferenciales y la depreciación del peso argentino favorecían mucho el contrabando y que actualmente se tiene un escenario diferente y con menos contrabando tal vez la industria también se vea, la industria local se vea en cierto modo fortalecida y pueda también ir generando puestos de empleo. Este tipo de cuestiones también son relevantes en términos del mercado laboral, ¿verdad? Tenemos que tener un incentivo para que las industrias tengan también mayores fuentes de empleo, teniendo en cuenta la cantidad de empleo que se genera en un segmento como la industria, ¿verdad? ¿Te parece que eso es un asunto relevante también? Sin dudas, sin dudas. Eh, de hecho, el primer elemento que se tuvo con el cambio de gobierno en la Argentina y con el fuerte aumento del dólar oficial, ¿verdad? Prácticamente eliminando ya los tipos de cambio paralelo, a pesar de que existen, pero las diferencias ya no lo hacen ventajoso. El contrabando prácticamente desapareció, ¿verdad? Ya la compra de productos argentinos ya viene siendo una compra normal. eh, y otra cosa que se ve hablando con los operadores cambiarios es que recordaba que en la época previa a los cambios fuertes ahora del gobierno, eh, los dólares en efectivo eran súper escasos acá. Todo el mundo estaba queriendo los dólares. Los bancos dejaron de cobrarte cuando depositabas en dólares, cosa que anteriormente sí lo hacían. Hoy ya volvió eso. Hoy el tipo de cambio del dólar efectivo es mucho más bajo. O sea, ya dejó de salir dejaron de salir esos dólares en efectivo como antes sí lo hacían, ¿verdad? Pareciera que eso se está normalizando. Pareciera que, de hecho, la economía argentina, la inflación, si bien sigue siendo altísima, ¿verdad? Pero pareciera que esa dinámica de continuo crecimiento como ya paró y bajó un poco el nivel de crecimiento de los precios. Sigue siendo fuerte, pero ya están mejor. Increíblemente, te digo, controlaron el déficit primario aún ya en el primer mes. Yo no creí realmente que iban a lograr tan rápido. Esperaba que lo hagan en marzo, más o menos unos cuantos meses de ajuste. No sé cómo hicieron, ¿verdad? Pero lo hicieron. Entonces, ese efecto se ve acá y eso es positivo para el empleo formal y para la industria. Y es mejor, ¿verdad? Porque es un crecimiento asegurado de más largo plazo y un relacionamiento normal entre los países, porque las condiciones que estábamos no era nada normal.